¿Sabías que ni la ballena azul ni el árbol conocido como General Sherman son los organismos vivos más grandes del planeta? Sino un hongo de Oregón que mide lo que 1500 campos de fútbol juntos. ¿Sabías que más de un cuarto de la materia del universo es oscura y no absorbe, no emite ni refleja ninguna luz y por eso no la podemos observar? ¿Sabías que la civilización maya abarcó un territorio calculado de unos 300,000 kilómetros cuadrados? Pero no lo supimos hasta el siglo XIX, cuando empezamos a redescubrirla. Acompáñanos a un viaje corto a través del tiempo y del espacio, a la prehistoria y a los avances tecnológicos, al pasado y al futuro con Galileo, en Estudio B de Sin embargo al aire. Dios no juega a los dados, decía Albert Einstein, y sin embargo se mueve, dijo Galileo Galilei. El universo lleva vuelo y nosotros también. Súbete a un paseo de curvas y también de líneas rectas con Galileo. Todos los viernes un episodio distinto a las 4 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Galileo, por Estudio B, el nuevo canal de Sin embargo al aire en YouTube. ¿Ya te suscribiste? Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel González Vargas y este viernes a las 4 de la tarde, tiempo del centro de México, vamos a estrenar un nuevo episodio de Galileo sobre un tema muy importante que es la amenaza del virus del dengue. Pero sobre todo, ¿qué está haciendo un grupo de científicos mexicanos para entender al mosquito y para combatir el virus? Así es que lo esperamos este viernes a las 4 de la tarde aquí en Estudio B. Radicales se puso buenísimo. Sí, ya está. Es un hecho que va a declararse presidenta electa a Claudia Sheinbaum, de acuerdo con el proyecto de dictamen de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sí, pero ¿qué sigue? Pues de eso se trata Radicales hoy. Bueno, yo vine aquí a decir mis sorpresas. Todo el tiempo estuve sorprendido y van a ver por qué. Y pues bueno, analizamos la oposición desde distintas perspectivas, no solamente desde la perspectiva del tribunal diciéndole a la oposición todo lo que presentaron de impugnación no sirvió un carajo, sino también de su pasado inmediato y de cuál es el futuro de esta misma oposición. ¿Por qué la derecha impugna todo lo que las izquierdas hacen, aunque sea con las reglas que las propias derechas construyeron? Ni siquiera cuando la izquierda golea parece que las derechas son capaces de aceptar la derrota. Sobre eso, hoy en Radicales. Ya está. A partir del viernes a las 10 de la noche, Radicales. Y digo a partir del viernes porque usted puede verlo el sábado, el domingo, el lunes. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos como siempre aquí a de 12 a 1 en su canal de YouTube favorito, Sin embargo al aire, hermano de Estudio B. El día de hoy es viernes 26 de julio, no cualquier viernes. En estos momentos estamos viendo el inicio, la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, Francia, año 2024. Como se les había adelantado, pues están, a diferencia de otros años, que es un estadio cerrado, están totalmente al aire libre, pasando con embarcaciones a lo largo y ancho del río Sena. Estaba, por ejemplo, la delegación de Canadá, todavía falta bastante la de México, entonces, pues ahí está el arranque de los Juegos Olímpicos, pero aquí en México nos incumbe un poco más el tema de la captura del Mayo y de uno de los chapitos. Entonces, de eso y más vamos a hablar el día de hoy. Pausa y arrancamos. Bienvenidos.
Son las 12:03, tiempo del Centro de México, de este viernes 26 de julio, en que se están inaugurando los Juegos Olímpicos París, Francia. Gracias por estar aquí, gracias por su preferencia y no estar viendo los Juegos Olímpicos. Miren, queremos compartirles esta fotografía que publica la delegación mexicana precisamente en esta ceremonia de apertura que se está llevando a cabo en estos momentos sobre el río Sena. Ahí está la delegación mexicana, por supuesto, muy contentos, muy emocionados, luego de meses, años de entrenamientos arduos durante horas de alimentación a la par de entrenamientos que pues cuestan, pero ahí están ya muchos de ellos por primera vez van a competir en estos Juegos Olímpicos. Enhorabuena por ellos. También queremos compartirles la fotografía de Emiliano Hernández. Él es particularmente el abanderado de la delegación mexicana. Ahí está, ya muy sonriente, está listo para embarcarse en la travesía por las aguas del río Sena. Les decía, apenas van por la letra C, falta para que todavía pase México, pero pues como ustedes saben, esto tarda horas hasta que pase todas las delegaciones de todos los países concursantes en orden alfabético a lo largo y ancho del río Sena. La pregunta es si pues paso de las embarcaciones no va a generar de nueva cuenta contaminación en este río Sena, que fue clave para que la propia alcaldesa Anne Hidalgo tuviera que nadar, meterse al agua y demostrarle a los competidores que podían hacerlo a lo largo de estos Juegos Olímpicos. Ahí son horas previas a la inauguración, esperando también horas antes del caos que se generó en los trenes de allá de París, una forma de sabotear el traslado de los parisinos, pero aún así se está llevando a cabo pues esta inauguración esperada para el día de hoy, viernes 26 de julio. Lo que nosotros no esperábamos pues era el tema del Mayo Zambada, vamos a hablar de eso, pero también queremos compartirles una entrevista que tuvimos respecto a cómo el grupo Xcaret quiere construir 9 hoteles muy altos en una área natural protegida, no en Quintana Roo, que es donde ahorita tiene toda su sede Xcaret, sino en Yucatán. Mientras tanto, son 12:05 tiempo del Centro de México. Los saludo. Gracias por estar aquí. Roberto Quiroz, buenos días. Milagro que llego a tiempo para saludar desde Aguascalientes. Gracias. Serías el segundo que nos ve desde Aguascalientes. Lisbeth Martínez siempre anda por aquí. A José Ignacio Barrueta ya no lo había visto por aquí. Gracias por estar en este viernes. También nos saluda Tiguerón, sin mal no recuerdo, de Monterrey. Luz María Martínez de Lucio, gracias. Alejandro Ramírez desde Tehuacán, Puebla. Y qué rico desde Puerto Vallarta, el maestro Omar Eliseo Robles. Pues vámonos con las noticias. Gracias por estar aquí. A la par de que en otra pantallita vemos los Juegos Olímpicos. Noticia número 12. Primero que nada, ¿quién es el Mayo Zambada y quién es el Chapito? Que todavía hay un montón de dudas al respecto de esta detención la tarde de ayer, pero lo que sabemos por reportes de agencias internacionales y también de lo simbólico que es el Mayo Zambada, pues que es uno de los capos de la droga más conocidos del mundo y por el que Estados Unidos ofrecía $15 millones de recompensa a cambio de información para su captura. Finalmente autoridades estadounidenses fue quien lo logró capturar. Había sido durante años un objetivo clave del gobierno estadounidense en su intento de acabar con los líderes del poderoso cártel de Sinaloa. Ya había detenido al Chapo, era muy simbólico la detención de El Mayo, que de acuerdo con Estados Unidos, Cártel de Sinaloa es una organización responsable del tráfico de enormes cantidades de droga a través de la frontera. Sus fuertes vínculos con los proveedores colombianos de cocaína y sus células en todo Estados Unidos convirtieron al Mayo Zambada en uno de los narcos más poderosos del mundo. En Estados Unidos, a la par de que la Fiscalía General de la República también tiene órdenes de aprehensión en su contra aquí en México, allá en Estados Unidos fue acusado en febrero en el Distrito Este de Nueva York de asociación delictiva para fabricar y distribuir fentanilo. Ojo con este tema del fentanilo, detención del Mayo en plenas elecciones de Estados Unidos. Los fiscales lo describieron como líder del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narco más violentas y poderosas del mundo. En los últimos años, a la par, hablemos ahora del Chapito, los hijos de Guzmán han liderado una facción del Cártel de Sinaloa. Conocidos como los Chapitos, son considerados uno de los principales exportadores de fentanilo a Estados Unidos y son vistos como más violentos y extravagantes que Zambada. Su jefe de seguridad fue detenido por las autoridades mexicanas en noviembre. Todo esto ocurrió el día de ayer, a la par de que el mismo día
de ayer le informábamos que del lado del Cártel Jalisco Nueva Generación, el 17 de julio pasado, pues el Mencho había celebrado su cumpleaños acompañado de bandas regionales en un poblado de Jalisco, a la par de que pues líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, también buscados y escabullidos por la justicia, pueden hacer su fiesta a nivel público, en un evento público, y que lo pueden mencionar como el Señor de los Gallos, pues a la par detienen a dos figuras simbólicas del Cártel de Sinaloa, como en su momento simbolizó la detención de El Chapo Guzmán. Hablo de simbolismo porque, pues como bien han escuchado en entrevista con Mike Vigil, pues no significa como tal un golpe certero a la distribución y al poder que tiene el Cártel de Sinaloa, no solo en México, sino en Estados Unidos. Bien, ya que sabemos quiénes son a grandes rasgos, vamos a recuperar las claves que dio el día de hoy la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez en conferencia de prensa esta mañana. Compartió toda una cronología sobre la detención tanto del Mayo Zambada como de uno de los hijos del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, al mismo tiempo que aclaró que el otro hijo, Ovidio Guzmán, el ratón, conocido como el Culiacanazo, o muy conocido después del Culiacanazo, él no fue liberado en Estados Unidos tras ser extraditado en septiembre de 2023, como se había interpretado a partir de unos cambios en el portal del buró. También la secretaria de Seguridad detalló cómo el gobierno de México fue notificado del hecho por la Embajada de Estados Unidos en México. Y además dio a conocer que si bien en este operativo de detención las autoridades mexicanas no tuvieron nada que ver, ni las Fuerzas Armadas, aquí en México la Fiscalía General de la República también tiene órdenes de aprehensión en torno a el Mayo Zambada por supuesto, delincuencia organizada y delitos contra la salud. Escuchemos parte de esta explicación a nivel cronológico de la Secretaría de Seguridad. Ayer a las 15:30 horas se recibió en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una llamada de la Embajada de los Estados Unidos en México, donde se informó que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López se encontraban bajo custodia de las autoridades en El Paso, Texas. En una segunda llamada, a las 15:45, la embajada confirmó la información y reiteró que se tenía comprobada la identidad de las dos personas. Desde la Secretaría de Seguridad se solicitó una fotografía para informar a la superioridad, a lo que la embajada comentó haber visto ya las imágenes de ambas personas mediante un video tomado en las oficinas del gobierno estadounidense. Se pidió la imagen para dar el reporte completo y la información completa, y se comentó ahí que se pediría el apoyo al FBI y a las otras agencias que estaban interviniendo en el caso. Tras recibir la información, se tuvo comunicación con los secretarios de Marina y de Defensa, coincidiendo en que los tres ya habían sido informados de que los dos integrantes del Cártel de Sinaloa se encontraban bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. Inmediatamente se informó al presidente de México sobre lo confirmado por la Embajada de Estados Unidos y con las fotos respectivas que habían proporcionado al gobierno de México. Más tarde, la Embajada de Estados Unidos confirmó la información y señaló que ya se había hecho incluso la verificación de huellas dactilares, mismas que dieron positivo a la identidad de ambas personas señaladas como líderes de esta organización delictiva del Cártel de Sinaloa. También se comentó que estaban bajo custodia en El Paso, Texas, y más tarde pues se recibieron las imágenes por separado que aquí se presentan. Más tarde, a las 18:22, el fiscal general de Estados Unidos,
Merrick Garland, emitió un comunicado en el que destacó el arresto de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán López. Conocido el comunicado en la opinión pública. Decir que en la comunicación con la Fiscalía General de la República, solamente aquí aún nos falta de ver las otras fiscalías estatales. El señor Ismael Zambada tiene 4 órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada, delitos contra la salud y en materia de armas en México. Bien, les decíamos que Rosa Isela, secretaria de Seguridad, también enfatizó que aquí del lado mexicano, a la par del operativo realizado ya en territorio de Texas, Estados Unidos, la Fiscalía General de la República tiene órdenes de aprehensión en torno a El Mayo Zambada, el capo de capos, uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, pues por justamente les leíamos sus relaciones con Colombia y también su extensión en Estados Unidos. Si nos puedes ayudar, por favor, justamente esta ficha la compartió hoy la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Actualmente tiene 76 años de edad, Ismael El Mayo Zambada, respecto a los que tenía en 2010 en esta famosa entrevista que él quiso dar a la revista Proceso, particularmente a Julio Scherer. También compartía fotografías Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, de cómo se ve actualmente. Esa es una de las más conocidas. Continúa con su simbólico bigote y con su gorra, igual que fue descrito por Scherer en aquella entrevista. Bien, 4 órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada, delitos contra la salud y en materia de armas. Sin embargo, pues justamente él se había estado escondiendo en la sierra, que es una de las zonas favoritas de él, de acuerdo con el testimonio que da en la entrevista de Proceso. Es decir, la sierra era su lugar seguro donde le gustaba, aunque él decía que a veces el cielo no era tan bueno, precisamente porque no llovía, y como agricultor, sí, de drogas, pero agricultor, pues siempre volteando al cielo para ver el tema de las sequías y de las lluvias. También compartió esta tabla respecto al vuelo. Ahí se puede ver cómo el despegue fue casi a las 8 de la mañana de Hermosillo, Sonora, hora de Hermosillo, Sonora, y se aterrizó ya minutos después de las 10 de la mañana allá en Texas. Esta información la da a conocer la Secretaría de Seguridad a partir de espacios públicos, precisamente en torno a vuelos, y ahí está el recorrido que realizó pues esta avioneta, muy conocida por ser avionetas de la sierra. Ahí está, de Hermosillo a Texas. Queremos compartirles a la par de este tema de la captura del Mayo Zambada, luego de este viaje que hacen en avioneta, donde se sabía de un piloto y un tripulante y llegaron 3. En TikTok, entre otras cosas, se comparten pues gente que vive en la sierra, tanto de Sinaloa como de otras zonas. Precisamente a la gente que vive ahí le gusta mucho reunirse y ver despegues o aterrizajes de avionetas. Se presume pues que justamente podrían llevar o traer droga, pero más allá de eso les gusta compartir los vuelos de este tipo de avionetas, y en una de estas avionetas es en que viajaba el Mayo Zambada desde Hermosillo. Y ahí está, les encanta y se reúnen en este tipo de lugares de la sierra que tanto le gustan al Mayo. Nos vamos a la nota número 11, precisamente de la reacción del gobierno de Estados Unidos, que pues justamente sus autoridades fueron las que realizaron este operativo de captura. El presidente estadounidense Joe Biden, Partido Demócrata, celebró la detención del Mayo Zambada y también de uno de los chapitos, Joaquín Guzmán López, en el marco de las elecciones de Estados Unidos a celebrarse el próximo 5 de noviembre. El Mayo y uno de los chapitos son símbolos del tráfico de fentanilo, utilizado recientemente por el republicano ultraderechista Donald Trump para atacar al gobierno de Joe Biden y también aquí a México.
En un comunicado, Joe Biden agradeció el trabajo de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Ahí no menciona la colaboración transfronteriza ni al gobierno de México, porque ya se sabe, el gobierno de México no participó, las Fuerzas Armadas no tuvieron relación con esta captura, con este operativo. El mandatario describe a los capos como dos de los líderes más notorios del cártel de Sinaloa, una de las empresas más mortíferas del mundo, y subraya la importancia del arresto precisamente para salvar vidas estadounidenses del azote del fentanilo. Insisto, el tema del fentanilo pues está utilizándose de manera electoral, dado que es la causa de muerte de más de 100,000 estadounidenses al año, porque es extremadamente adictivo el fentanilo más que la heroína. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense atribuyó todo el mérito de la detención a la administración Biden-Harris por su enfoque implacable, exhaustivo y sin precedentes. Y en efecto, el día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa, reconoció que las Fuerzas Armadas no colaboraron, que se enteraron ya después, de acuerdo con la cronología que plantea la Secretaría de Seguridad Pública, ya mucho después de la detención, ya cuando llevaban horas de detenidos, a través de la embajada, después de solicitarles pruebas con fotografías e incluso un video de esta avionetita, pues el presidente López Obrador se enteró, aunque más allá de quienes lo detuvieron, es un avance en el combate al narcotráfico para erradicar la crisis de Estados Unidos por el consumo de drogas, o al menos es algo muy simbólico. Así lo dijo. Presidente, ya acaba de reaccionar el presidente Joe Biden sobre la captura del Mayo Zambada. ¿Qué dice? Dice que es una de las organizaciones más mortíferas del mundo, que lo celebra y dice que fue una captura. Usted nos ha dicho aquí que lleva una muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Le hubiera gustado que le informara a usted personalmente sobre esta captura? Hay que esperar a ver si la captura fue allá o aquí, porque sin duda allá fue donde lo capturaron, si es como lo menciona el presidente. No tenemos información que lo hayan capturado en México. ¿No piensa usted hablarle al presidente Biden? Más tarde vamos a saber, seguro, y se tiene que conocer todo lo que... ¿Qué representa para usted, para su gobierno, la captura de este importante capo de la droga? Pues yo creo que es una muestra de que existe un trabajo conjunto, aun cuando en este caso en específico no haya participado ni la Secretaría de la Defensa ni la Secretaría de Marina. Pero el que él haya tomado la decisión de entregarse o ir, correr el riesgo de ir a Estados Unidos y allá capturarlo, pues significa un avance importante en el combate al narcotráfico. El hecho de que en Estados Unidos se esté padeciendo de una crisis profunda por el consumo de drogas y que, como es del conocimiento de muchos, este grupo se dedicaba a elaborar droga para introducirla a Estados Unidos. Esa es la denuncia que se tiene desde hace muchos años, y que se haya detenido pues es un avance. ¿Usted lo celebra? No hay desconfianza. Nosotros siempre lo que hemos pedido es que haya respeto. Pero les avisaron hasta que los habían capturado. Pero lo capturaron allá. Sí, es lo que yo pienso hasta ahora, de que hasta ahora, ya sea por un acuerdo o
que lo detuvieron porque contaron con información de que iba a viajar. Pero eso ya lo vamos a saber. Ahora es un avance, sin duda, pero eso no lo es todo. O sea, sin restar méritos a la acción que se llevó a cabo, ya sea por acuerdo o por inteligencia y actuación de las agencias de Estados Unidos. Bien, ya son 12:24 tiempo del centro de México. Rodolfo Salas nos plantea, a Calderón le cortaron la borrachera en España ayer, y esto pues se deriva de lo que podría llegar a declarar el Mayo Zambada en dado caso de la celebración de su juicio, y no solo él, sino los testigos que pudieran utilizar en su contra, también relacionados con el cártel de Sinaloa y demás. Pues ya salió uno, Genaro García Luna, en su momento en el juicio de 2023. Y por cierto, a ver, me dio curiosidad que ha tuiteado Felipe Calderón, que por cierto es muy tuitero. No está en temas de Tribunal Electoral, de Milei, de Pemex. Condena, por ejemplo, el asesinato de Héctor Melesio Cuen, un político allá de Sinaloa, a la par de todo este tema del cártel de Sinaloa. Dice, gravísimo este homicidio, considerando el liderazgo y los señalamientos que había hecho el diputado electo Melesio Cuen. Descanse en paz. Eso lo emitió hace 2 horas el presidente, que inició una guerra contra el narcotráfico en medio de señalamientos de fraude. Pero más allá, retuitea, por ejemplo, a Claudio Ochoa. Personal, no soporto este personaje, pero es uno de los conductores de Latinos, y él tuitea, Claudio de Latinos. En resumen, Rosa Isela Rodríguez no tienen idea de nada, y Felipe Calderón lo retuitea. También retuitea a Héctor de Mauleón, que a nivel literario escribe muy bien, pero como columnista y periodista pues es bastante de derecha. Resulta que el gobierno de AMLO fue enterado de la detención del Mayo Zambada por una llamada telefónica que se realizó cuando el capo ya se hallaba bajo custodia de autoridades estadounidenses. Solo entonces le corrieron la cortesía, no sabe ni siquiera si fue captura, es lo que está planteando Héctor de Mauleón. Precisamente, gracias Emma. Y una retuiteadita de Felipe Calderón, pero como siempre, él no emite su propia opinión, nomás retuitea. Bien, pues justamente el presidente López Obrador muy temprano decía que todavía había bastantes dudas, pero que se iban a ir despejando a lo largo de el tiempo. Y ya una de las principales dudas era si se había entregado o lo habían capturado. El abogado dijo a Los Angeles Times que él no se entregó y que incluso se declaró inocente esta mañana. Por orden, así como la Secretaría de Seguridad lo hizo con cronología, por orden es importante recordar estas frases que dio el Mayo Zambada en la entrevista que voluntariamente le dio a el periodista Julio Scherer para la revista Proceso. De acuerdo con el propio Scherer, fundador de esta revista, Mayo Zambada lo pidió ver. Primero lo tuvieron ahí en una casa, obviamente no supo cómo llegó a esa casa, y ya después lo trasladaron a donde estaba el Mayo Zambada. Ahí le platica el Mayo Zambada, o lo platican, lo dialogan, que pues a él le gusta mucho estar en la sierra, le da de almorzar queso, cafecito, aunque Julio Scherer ya había desayunado antes con el que lo traía de guardia. En fin, estas frases son justamente dichas por el Mayo Zambada en 2010, hace más de una década, para contextualizar lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Teme que lo agarren?, le preguntó Julio Scherer durante un encuentro con el Mayo Zambada. Contesta, tengo pánico de que me encierren, según recuerda Scherer, porque el Mayo Zambada nunca lo dejó utilizar su grabadora. Tengo pánico de que me encierren. Si lo agarraran, ¿terminaría con su vida? No sé si tuviera los arrestos para matarme. Quiero pensar que sí, que me mataría. Aquí hace una acotación el periodista Julio Scherer diciendo que le llama la atención que haya utilizado el concepto arrestos, si tuviera los arrestos, en vez de otra palabra pues más mexicana.
En otra parte de esta entrevista, que ayer la revista Proceso hizo el favor de publicarla completa precisamente en torno a la detención, dice: mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia, pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió. Nada, caído el capo, acotación, uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí. A juicio de Zambada, escribe Scherer, el gobierno, esto se publica en 2010, es decir, el gobierno de Felipe Calderón, quien no ha tuiteado nada al respecto directamente, el gobierno llegó tarde a esta lucha y no hay quien pueda resolver en días problemas generados por años. En ese entonces ya llevaba 4 años la guerra contra el narcotráfico iniciada por el ultraderechista Felipe Calderón. Infiltrado el gobierno desde abajo, el tiempo hizo su trabajo en el corazón del sistema y la corrupción se arraigó en el país. Esa es parte de esta entrevista que el día de ayer la revista Proceso publicó completa. Ahora, el tema de si se entregó o lo capturaron arribando a Texas en esta avioneta, la agencia estadounidense Associated Press ya entrevistó a un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto. Ismael El Mayo Zambada fue engañado para volar a Estados Unidos, donde fue detenido en Texas junto con un hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán, su compadre, tras eludir a las autoridades durante décadas. Así lo informó un funcionario estadounidense a la agencia Associated Press. A Zambada se le dijo que iba a otro lugar antes de ser arrestado el jueves en El Paso, explicó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a discutir del asunto. Ojo, se le dijo que iba a otro lugar porque el propio presidente López Obrador pues planteó que pues por qué se había arriesgado a ir hacia Estados Unidos. Según él, según este funcionario estadounidense, Zambada no sabía que iba hacia Estados Unidos. Además, esta fuente no proporcionó más detalles sobre quién o cómo se convenció a Zambada para que subiera al avión o a dónde pensaba que se dirigía desde Hermosillo. Tampoco aclaró cómo subió a la aeronave Joaquín Guzmán López, hijo del poderoso capo El Chapo, porque de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, iban el piloto, un pasajero y llegaron 3. Al llegar precisamente a esta área del Paso, Zambada y Guzmán López fueron puestos inmediatamente bajo custodia por las autoridades estadounidenses y horas después se le notificó al gobierno mexicano a través de la embajada. Y respecto a esto de que fue engañado, podemos complementar con estas declaraciones que da el abogado que representa a Mayo Zambada a Los Angeles Times. Un abogado que representa a Zambada dijo que su cliente compareció ante un tribunal federal en El Paso, Texas, hoy, viernes por la mañana, y ahí se declaró inocente de los cargos de drogas, lavado de dinero y armas que pesan sobre él allá en Estados Unidos. Acá en México hay otras. Se llama Frank Pérez y dijo a Los Angeles Times que su cliente no cruzó la frontera en avión voluntariamente, como habían sugerido algunos informes. Declara el abogado Frank Pérez: no tengo ningún comentario, excepto decir que no se entregó voluntariamente. Y agrega: fue traído contra su voluntad. Ahí es la poca información que ha ido surgiendo a partir de que por la tarde de ayer se notificó ya aquí en México al respecto. Hoy por la mañana pues dan más detalles las autoridades mexicanas que no participaron como tal en el operativo, pero están coadyuvando, y la prensa ya de Estados Unidos está haciendo también sus labores. Ahora, a la par estaba la duda sobre el ratón, muy conocido últimamente luego del Culiacanazo, el intento de su primera captura, que finalmente se decidió dejarlo ir por la reacción de el cártel de Sinaloa en contra de civiles allá en Culiacán, Sinaloa, ya hace unos años. A la par de la captura del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, se reportó que el nombre de Ovidio Guzmán, conocido como El Ratón, uno de los chapitos, salía en el portal del Buró Federal de Prisiones como released. Recientemente, él había ya tenido una audiencia inicial por los cargos de narcotráfico y lavado de dinero tras ser extraditado hacia Estados Unidos en septiembre del año pasado. Este concepto significa que el Buró de Prisiones ya no cuenta con la custodia del sujeto, del individuo, pero no necesariamente es que haya salido de la cárcel, sino pudo haber sido transferido en medio de estos cargos y audiencias.
Ovidio Guzmán López, narcotraficante del cártel de Sinaloa, miembro de los Chapitos, al ser hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue sacado el 15 de septiembre de 2023 del penal del Altiplano en el Estado de México por elementos de la Interpol con el fin de complementar el proceso de extradición hacia los Estados Unidos. Ya en una corte en Estados Unidos, el ratón se declaró inocente, igual que el Mayo, de cargos del narco, lavado de dinero y otros durante su primera audiencia judicial desde que fue extraditado. Bien, pues justamente ahí estaba detallando la ruta y horarios de el vuelo en la avioneta. Les mostrábamos que pues justamente en esas zonas serranas se utilizan ese tipo de avionetas y que a los tiktokeros de la zona de Sinaloa les gusta mucho compartir este tipo de despegues donde acuden los habitantes de esos poblados, incluyendo Badiraguato, la cuna de El Chapo Guzmán. Pero entonces ahí está la aclaración, bastante confusión hubo, porque a la par de el anuncio de la detención de estos dos capos de capos, pues también se daba dudas en torno a la situación de Ovidio Guzmán el ratón. Pues ahí está, no ha sido liberado, se le cambió medida cautelar. Ya para casi cerrar este tema, quiero compartirles un fragmentito nada más del análisis de Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, porque si bien el presidente López Obrador decía que es un avance contra el tráfico, sobre todo ahora de fentanilo en Estados Unidos, que tanto tiene presionando al gobierno estadounidense al mexicano, pues en los hechos, dice una voz de la DEA, pues en los hechos no pegará el cártel de Sinaloa, es simplemente muy simbólica esta detención. Pues esto es una victoria para el imperio de la ley, pero esto no va a tener ningún impacto en la infraestructura del cartel de Sinaloa, porque vimos que cuando fue extraditado Chapo Guzmán no tuvo nada de impacto. Es decir, es probable que lo que se hizo hoy pues sea, pues sí, para la historia, pero no necesariamente para detener las drogas, Mike. Sí, yo estoy de acuerdo porque, como te digo, con estos carteles le cortas una cabeza y salen otras 10. ¿Y cuál es la solución, Mike, para este problema? Esto se necesita de desarticular toda la infraestructura, desde arriba hasta abajo. Capturar una persona, aunque sea el líder, no va a tener impacto porque ya ellos están muy formidables, y entonces alguien va a tomar el lugar de, por ejemplo, de Mayo Zambada, y van a seguir traficando droga y haciendo bastante violencia. Por eso es muy necesario la desarticulación de toda la infraestructura. Son 12:39 tiempo del Centro de México. La entrevista completa, por supuesto, la encuentra en el canal de YouTube de Sin embargo al aire. A la par de todo este tema del narco entre México y Estados Unidos, allá en Europa, particularmente en el río Sena, continúa la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024. Para México particularmente, pues espera que se obtengan preseas, medallas en el tema de los clavados, pero eso se verá hasta el lunes cuando la delegación mexicana de este deporte empiece a competir, e insisto, después de horas, meses de entrenamientos duros. Gracias por sus comentarios. Veo que no están muy convencidos de estas versiones que están saliendo, pues sí, citadas a partir de fuentes anónimas, funcionarios estadounidenses, de parte, por ejemplo, de la agencia Associated Press, y algo más también de dudosa, no procedencia, pero sí dudoso porque viene de su representante legal, el abogado. Entonces ahí está. Ángel Jacobo dice, ¿quién va a creer que lo engañaron esos tipos? No confían ni en su sombra. Menos se van a subir a una avioneta, solo no mientan. Esa fue la declaración del abogado, el abogado del diablo, por así decirlo. Es bueno que no se crean todo de manera directa. A Estados Unidos no se le cree, actúan de manera soterrada, nos comenta María Ángeles Lara. Si los cárteles tienen equipos israelíes de espionaje e inteligencia. Sospechando, dice Josué Jiménez, Felipe Calderón tuiteó ayer, no al miedo, que refleja lo que siente en este momento, precisamente por lo que pudiera llegar a informar
el Mayo Zambada y los testigos en torno a su juicio, un eventual juicio en su contra, y que tampoco hay que creer todo lo que digan los capos. Todo un mundo. Calderón no dirá nada porque andaba bien jarra, dice Marichuy, hasta rimó. Y la DEA se siente incómoda con mi presidente, comenta. Sobre esta entrevista de Julio Scherer publicada en la revista Proceso en el 2010, Josué Jiménez, muy buen reportaje, mostró algo de la vida del Mayo en ese entonces y pues que justamente siempre había estado muy escondido justamente en la sierra. Se entregó, lo engañaron, no lo creo, Miguel Morelos. AP, dice Carlos Lanz, la agencia estadounidense Associated Press, dice, AP no es un medio que dice siempre la verdad, insisto, ustedes están todavía con bastantes dudas, más allá de lo que pudo detallar la Secretaría de Seguridad esta mañana. Estoy viendo la inauguración, no es cierto, estoy buscando más comentarios. Daniel Sánchez, así es, el narcotráfico es como al hidra de Lerna, los cárteles son polocéfalos, que hay un líder, pero ya hay quien lo sustituya. Este concepto de polocéfalos también se puede ver con cuando se corta el pasto, pero vuelve a crecer, y es lo mismo que decía el Mayo Zambada en 2010, hace más de una década, y que repite el exagente de la DEA en esta entrevista. Y de acuerdo con Eduardo Bloch, fue un intercambio para que saliera Ovidio Guzmán, pero le informamos a Eduardo Bloch, quien todavía se quedó con esa versión. El ratón va a seguir detenido en Estados Unidos, simplemente fue un cambio de medida cautelar en ese portal de buró. Son 12:43, tiempo del centro de México. Me voy rápido con las últimas noticias porque queremos presentarles esta entrevista que tuvimos respecto a los hoteles que Grupo Xcaret quiere instalar en un área natural protegida allá en Yucatán, en un poblado de Yucatán. ¿Se acuerdan de César Duarte? Bien, él fue el gobernador de Chihuahua, de 2010 a 2016, priista, desfalcó y endeudó a Chihuahua, estuvo prófugo un montón de años, un montón de órdenes de aprehensión en su contra, hasta que fue detenido también en Estados Unidos, luego extraditado, estuvo preso 2 años, y recientemente una jueza le cambió de medida cautelar y ahora solo anda con brazalete electrónico, con la única prohibición de no salir de Chihuahua, su estado. Entonces, bueno, él nació en Texas, pero el estado que gobernó. A lo que voy, César Duarte, ahora que anda con brazalete electrónico, fue capturado en una fotografía en un cumpleaños este fin de semana. La prensa local identifica en la fotografía una fiesta de cumpleaños del político Enrique Valles, ex candidato a la alcaldía de Chihuahua por Movimiento Ciudadano, que era priista y muy amigo de Duarte. Ahí lo vemos en medio de papitas y bebidas alcohólicas este fin de semana, de acuerdo con la prensa local. Ojo, porque cuando él era gobernador de Chihuahua, particularmente en el año 2017, llevaba ya un año de dejar de ser gobernador, también se dio a conocer una fotografía donde se ve al priista y a su esposa disfrutar de un concierto privado de Juan Gabriel, conocido como el Divo de Juárez. El exmandatario estatal estuvo 2 años en prisión por peculado agravado tras ser capturado en Estados Unidos y extraditado a México. Fue la jueza Hortensia García quien decidió cambiarle de medida cautelar, de estar en prisión preventiva, y como no ha sido juzgado, pues ahora se le puso un brazalete electrónico y no puede salir de Chihuahua, pero dentro de Chihuahua pues sí puede andar en fiestas como este cumpleaños en el que estuvo el fin de semana. Ojo, no es inocente, sigue siendo señalado de peculado, enriquecimiento ilícito, pero está esperando a ser juzgado, ya no en prisión preventiva, ya no encarcelado como la rata que es, sino con un brazalete electrónico con posibilidad de andar enfiestado. Nos vamos a la nota número 6, es la reacción de Artículo 19, esta organización internacional que aboga por la libertad de expresión. Condenó, por supuesto, la demanda presentada por el magnate Ricardo Salinas Pliego en contra de 20 comunicadores, incluyendo a nuestro compañero Álvaro Delgado, misma por la que le solicita a una corte de Estados Unidos que obligue a Google, Meta y X, antes Twitter, para que proporcione información personal de los periodistas. Esto es lo que está exigiendo Salinas Pliego, que, citando a la doctora, a la presidenta
Claudia Sheinbaum, presidenta electa Claudia Sheinbaum. Por un lado, Salinas Pliego, siendo ultraderechista, se presenta defensor de la libertad, libertario, incluyendo la libertad de mercado, de prensa, de no pagar impuestos. Y por el otro lado, pues está utilizando su dinero para atacar a los periodistas. Todo esto en el marco de la campaña que hubo en torno a Banco Azteca, donde se sugirió que estaba en problemas financieros y hubo fuga de inversiones en el banco, sí se le afectó, y a partir de ahí está denunciando a lo que Salinas Pliego considera los culpables de esta campaña. Nos vamos a el tema de Guatemala. El día de ayer nos pedían en el chat que habláramos al respecto, justamente ya no solo del lado del prensa de Chiapas. El Instituto Guatemalteco de Migración también informó que más de 500 mexicanos, incluyendo mujeres, hombres, niños, niñas y adultos mayores, fueron desplazados forzosamente de Chiapas, de municipios colindantes con la frontera, y huyeron hacia Guatemala en un flujo que pues contradice el acostumbrado del Centroamérica hacia México y posteriormente Estados Unidos. El presidente López Obrador dijo que se les está brindando apoyo como alimentos y atención médica. También dijo que esperan solucionar pronto el problema en esos municipios de Chiapas por el enfrentamiento entre dos grupos, pero lo que es un hecho es que la inseguridad y la violencia, al grado de que no se celebraron algunas elecciones allá en Chiapas en junio pasado y que se tiene que hacer un proceso extraordinario, pues justamente es por el enfrentamiento entre cárteles de narcotráfico, tráfico de drogas, de migrantes, y pues ahí tienen a los chiapanecos meses diciendo que hay masacres, en este caso desplazamiento hacia Guatemala y suspensión del proceso electoral. Así está Chiapas, luego de ser pues una de las entidades con visitas internacionales turísticas más importantes por la selva y demás lugares que tiene como zonas arqueológicas. Además del presidente, la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, al tratarse ya de un tema con Guatemala, informó que a través de la Embajada de México allá en Guatemala y el consulado se proporcionó apoyo y asistencia requerida a las personas mexicanas que se encuentran en el departamento de Huehuetenango, en Guatemala, brindando protección inmediata tanto a mujeres, niños y personas adultas, y se mantiene atenta a la situación que afronta la comunidad mexicana que cruzó la frontera. El embajador de México en Guatemala, Romeo Ruiz, ha estado en comunicación permanente con las autoridades guatemaltecas, a quienes agradeció el apoyo y con quienes hace seguimiento al desarrollo de la situación. Sin embargo, más allá de este desplazamiento en particular, pues la situación sigue bastante caliente allá en Chiapas, con frontera con Guatemala, por el tema del enfrentamiento entre cárteles que se viene registrando desde hace muchísimos meses. Justamente una de las voces denunciantes al respecto es el obispo emérito de la diócesis de Tapachula, Jaime Calderón. Él afirmó que en la sierra fronteriza con Guatemala, la zona de donde huyeron esta semana casi 600 personas para refugiarse en territorio guatemalteco, la población civil fue obligada a participar como escudos humanos en los enfrentamientos entre estos grupos de crimen organizado que se disputan en la región, insisto, no solo para tráfico de drogas, sino también de migrantes, y en medio quedan los habitantes chiapanecos, muchos de ellos pues de pueblos originarios. Ahora nos vamos rápidamente a la nota número 2, el tema de Tesla, el tema de, pues ayer se dio a conocer que el gobierno de Nuevo León como tal, Comunicación Social, dio a conocer que no habían sido notificados como tal de la decisión de Elon Musk en torno a pausar la inversión para esta megafábrica de Tesla de electromovilidad. No lo hizo como tal el gobernador de Nuevo León, insistimos, él está de vacaciones, como lo había hecho público, al menos transparentó que se iba a ir de vacaciones con su familia. Le agarró allá en un crucero por Europa esta conversación, esta videoconferencia que dio Elon Musk a sus analistas e inversionistas, de que había decidido que por el tema de Donald Trump y sus declaraciones sobre posibles aranceles, ya iba a pausar esta mega inversión hasta el menos 5 de noviembre, pero justamente muchos analistas están asegurando que más bien es por los resultados no tan buenos que ha tenido Tesla y que también dio a conocer esta semana. Entonces es un pretexto para no aventurarse a esta mega inversión, porque justo una de las pérdidas venía en el tema de los carros eléctricos. Y ahora sí, son 12:50 tiempo del centro de México. Nos despedimos
para dejarlos justamente con esta entrevista que tuvimos con uno de los campañistas de Greenpeace, Carlos Samayoa. Esto es a partir de que un colega de periodismo ambiental, Emilio Godoy, había advertido que en la Gaceta Ecológica de la Semarnat había una manifestación de impacto ambiental presentada por Grupo Xcaret para pedirle permiso a Semarnat de instalar en un área natural protegida, donde también hay una zona arqueológica en una zona de Yucatán, 9 hoteles con un montón de pisos para el Grupo Xcaret, precisamente en un área natural protegida, lo que va a generar no solo pues tala de árboles, sino presión, porque se esperan 16,000 huéspedes, presión al tema del agua y a la flora y fauna que hay ahí, muchos de ellos protegidos. Entonces, pues aguas con esto, estamos a tiempo de que la Semarnat no le dé luz verde a Grupo Xcaret, que ha hecho lo que ha hecho allá en Quintana Roo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, no solo hoy, sino también esta semana y sobre todo hoy, que todas las atenciones están, incluyendo la de Emma, en la inauguración a los Juegos Olímpicos. Nosotros nos vemos mañana en el close-up que le realizamos a Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, la única candidata para dirigir Morena, la principal fuerza política actualmente en México. Agradecemos a Bianca Estrada en producción, a Emma Juárez en operaciones y a ustedes por su compañía. Se quedan con esta entrevista y nosotros nos vemos close-up y no se pierda por nada del mundo los periodistas y al cierre con Romina Gándara y Pedro Mellado. Que tengan excelente fin de semana. Bien, vamos a darles cuenta sobre un proyecto que planea el famoso Grupo Xcaret sobre la selva maya, particularmente en Yucatán. La organización Greenpeace México detectó a través de la manifestación de impacto ambiental de la Semarnat que, fíjense, Grupo Xcaret está planteando un megaproyecto, un megadesarrollo turístico, 9 hoteles de 18 pisos cada uno, y con estos se tendría una capacidad máxima de 16,200 huéspedes. Esto significa, de acuerdo con Greenpeace, 4 veces más la cantidad de la población actual de la localidad donde se plantea realizar este megadesarrollo, es decir, Santa Elena, cercana a la zona arqueológica de Uxmal. Y no solo es una zona arqueológica cercana, sino también está dentro de una zona de influencia del área natural protegida denominada Reserva Estatal Biocultural del Puj. Para mayores detalles, doy la bienvenida a Carlos Samayoa, de la campaña precisamente de Selva Maya de Greenpeace. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Qué nos puedes decir, advertir sobre lo que detectaron en Greenpeace en la manifestación de impacto ambiental de este proyecto? Hola, Dulce, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Lo que detectamos en la manifestación de impacto ambiental son cuestiones bastante severas en cuanto al impacto que puede tener para la selva y la biodiversidad que alberga. Este es un proyecto muy grande, es una infraestructura bastante invasiva para lo que se pretende hacer y el tipo de lugar en el que se planea. Nosotros podemos decir que incluso se está planteando la urbanización de la selva maya, de este pedazo de la selva maya que se encuentra en el municipio de Santa Elena, en Yucatán. ¿Por qué? Pues porque no solamente se trata de un parque de diversiones, de un parque con este atractivo del turismo supuestamente de la naturaleza, sino que más allá de los 9 hoteles de 18 pisos que constituyen el núcleo del proyecto, incluye también una serie de infraestructuras como ríos artificiales, cañones, para lo cual se tiene que hacer una excavación a más de 36 metros de profundidad después de haber talado más de 165,000 árboles. Y por si fuera poco, no se queda ahí este proyecto. Este proyecto se está solicitando a la Semarnat que se haga un cambio de uso de suelo, para que en su momento también se construyan macrolotes en los que se planea desarrollar infraestructura habitacional, ampliar la infraestructura turística. Entonces, pues es un proyecto de muy largo plazo, pues de acuerdo a la solicitud que esta empresa está haciendo al gobierno, se planea para 100 años de operación. Y tan solo para construir el proyecto se están pidiendo 10 años, para que nos hagamos una idea también de la gran envergadura que tendría una construcción de este tipo.
Y bueno, más allá también del proyecto y de los lotes que se planea vender para pues inversión inmobiliaria, precisamente estamos hablando de que este tipo de proyectos representaría abrir aún más la selva, que está perdiendo a marchas agigantadas los servicios ecosistémicos que nos proveen no solo a la península, sino a todo el país e incluso al planeta. ¿Por qué? Pues porque se está abriendo un modelo precisamente de especulación inmobiliaria, como ya está ocurriendo del lado de Quintana Roo, con la proliferación de grandes centros y desarrollos turísticos que, a pesar de que en el discurso oficial se argumenta que contribuyen al desarrollo económico, pues esto está haciendo a costa de la riqueza ambiental que tenemos y sobre todo, y muy importante, de los servicios ambientales de los que no podemos prescindir en un contexto de crisis climática. Y bueno, pues este proyecto ahonda mucho en los estragos que puede causar. ¿Por qué? Pues porque también una parte del predio en el que se pretende construir está dentro de lo que se conoce como la Reserva Estatal Biocultural del PUC, que es un área natural protegida a cargo del gobierno de Yucatán, y que por tanto, pues nosotros desde Greenpeace estamos haciendo esta alerta a la Secretaría del Medio Ambiente Federal para que niegue ese cambio, esa autorización de cambio de uso de suelo ahora que es un momento oportuno, y que en su lugar pues se ponga a colaborar con las instituciones del estado de Yucatán, las instituciones ambientales locales, para proteger de la mejor manera posible estas zonas que pues por ley ya están bajo ese esquema, y que no entendemos cómo es posible que una empresa esté solicitando un cambio de uso de suelo para una zona que tiene esta vocación. Y aparte de esto... Perdóname, perdón, Carlos. Sí, justamente estamos a tiempo todavía de que esto no se lleve a cabo. Justamente Grupo Xcaret está pidiendo permiso a la Semarnat, a la Autoridad Ambiental, a través de esta manifestación de impacto ambiental, pues este cambio de uso de suelo, y justo está en peligro, en riesgo, esta área natural protegida, Reserva Estatal Biocultural del PUC, en una zona que, como decías, ya está impactada por la especulación inmobiliaria, tanto en Yucatán como en Quintana Roo, a su vez el tema de las granjas porcinas y este boom inmobiliario esperado por el tema de el Tren Maya. Preguntarte justamente, adelantabas un poquito que este tema requeriría la tala de 165,000 árboles, pero no solo eso, sino también está, por supuesto, el riesgo de toda la flora y fauna que está ahí. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, efectivamente, ese es el punto al que iba. En cuanto a la fauna, pues tan solo en la manifestación de impacto ambiental, voy a empezar por decir algo muy importante, que incluso la empresa que está promoviendo esta autorización, que le está solicitando, reconoce que no se hizo un análisis integral de los impactos al sistema ambiental. O sea, no se estudió completamente la superficie, que es una unidad de gestión ambiental. La propia empresa textualmente dice que se requeriría un esfuerzo sobrehumano para describir el sistema ambiental en cuanto al factor fauna. ¿Qué quiere decir eso? Pues que entonces no se está sabiendo a ciencia cierta cuáles son las afectaciones integrales que su proyecto conlleva. Y bueno, pues tan solo en la lista de especies que ya se encuentran bajo un régimen de protección, que debería estarse haciendo todo lo posible para que no sufran alteraciones en cuanto a sus hábitats, pues tenemos dentro de especies de aves como el loro de cabeza blanca, el loro yucateco, el pavo celado, por ejemplo, que pues tendrían que estarse protegiendo al máximo para no colocarlas en un riesgo aún mayor y que pues, se avecinen a un peligro incluso de extinción. Más allá de esto, pues bueno, ahondando en las especificaciones que esta empresa hace en su manifestación de impacto ambiental, no propone nada en realidad. O sea, sus medidas son sumamente laxas, incluso me atrevería a decir cínicas.
porque se limitan a decir que van a trabajar en silencio, que van a construir con calma para ahuyentar poco a poco a las aves silvestres y que puedan encontrar otro lugar. Palabras más, palabras menos, eso es lo que se menciona en esa manifestación de impacto ambiental, que bueno, pues resulta bastante indignante. Si ponemos en una balanza las necesidades de desarrollo con las necesidades de preservación ambiental, como te menciono, en un contexto de crisis climática, pues esta manifestación deja mucho que desear. Y bueno, pues en cuanto a la flora, te menciono, tan solo en especies arbóreas se reconoce también que hay más de 1,000 especies de árboles, más de 1,000 árboles que algunos alcanzan hasta 11 metros de altura por hectárea. Y considerando que el proyecto pretende talar más de 160 hectáreas, pues haciendo el cálculo nos da 165,000 árboles, al menos en un nivel así de cálculo bajo, que van a ser talados. La empresa aparentemente dice que va a reforestar, que va a poner jardines, pero sabemos perfectamente que pues los pastos o cualquier elemento ajeno al ecosistema natural pues no va a hacer que este no se fragmente o que no sufra los estragos que implica una construcción de semejante envergadura. Entonces, pues por eso nosotros insistimos en que la única solución aquí es dejar a la selva intacta, dejarla como lo que es un reservorio que actualmente funge como el pulmón verde de México. Es el segundo reservorio forestal más grande de América después del Amazonas, y por tanto, pues los esfuerzos de las autoridades que deberían estarlos resguardando, pues deberían ser mayúsculos, hablando también de los impactos que en conjunto está sufriendo la selva maya en toda la península de Yucatán. Carlos, estamos hablando, como detallabas, de 9 hoteles, pero además estos ríos artificiales. Ustedes, como Greenpeace, plantean que los requerimientos de agua para la operación de este proyecto ascienden a un volumen de 6.500 metros cúbicos al día. Este consumo entonces está superando o superaría 22 veces al volumen anual concesionado para el uso urbano de todo este municipio de Santa Elena. Es decir, habría más huéspedes que habitantes y por ende también mayor demanda de agua que actualmente se tiene en el municipio de Santa Elena. Ya por último me gustaría que nos platicaras, porque ustedes plantean que no es la primera vez que Grupo Xcaret pretende pues especular inmobiliariamente en Yucatán. Ustedes plantean que hay el Parque Xibalbá en Valladolid, también en Yucatán, aunque fue clausurado en 2022 por la Profepa. ¿Todavía está el riesgo de que renazca este proyecto? Hasta donde tenemos entendido es posible. Muchas veces sucede que hay sanciones de parte de pues, las autoridades ambientales, en este caso la Profepa, y aún así los proyectos continúan. Nos ha pasado, por ejemplo, con el tema de las megagranjas porcícolas en Yucatán. A pesar de los grandes y muy severos impactos que están teniendo, sobre todo en la contaminación del acuífero, que como sabemos, pues es un acuífero compartido en toda la península, el agua es subterránea y se comunica de esta manera. A pesar de las grandes implicaciones de contaminación que han sido estudiadas y que han habido multas de parte de la Profepa, hace poco se anunció la multa de sanciones a 26 granjas, aún así continúan operando cuando ha sido evidenciado que pues deberían estar parando al menos de aquí en adelante cualquier autorización para que operen más granjas, y las que están deberían tener una vigilancia mucho más rigurosa de lo actual. Y bueno, pues con el parque del que estamos hablando, pues tendremos que estar también muy a las vivas viendo qué pasa, porque al final de cuentas pues son inversiones que si no pegan en un lado buscan moverse a otro dentro de la misma región muchas veces, y bueno, los impactos pues no van a dejar de ser los mismos, simplemente trasladados a otro punto en donde también hay ecosistemas muy similares que están incluso muchas veces conectados. Entonces pues es algo de lo que hay que tener mucha atención. Y bueno, afortunadamente también la ciudadanía ha jugado un papel muy importante, sobre todo las comunidades locales que
son quienes enfrentan los primeros, los impactos más inmediatos de este tipo de desarrollos. Y bueno, son quienes advierten muchas veces en primer lugar qué es lo que está pasando y pues es a lo que hay que hacer eco también. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos explicado y que estamos a tiempo de impedir que este megaproyecto, este megadesarrollo turístico, pues presione más todavía a la selva maya. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Dulce, a ustedes. Pues justamente recordar la petición de la Semarnat hacia la petición de Greenpeace hacia Semarnat, no autorizar este cambio de uso de suelo a Grupo Xcaret porque está el riesgo de mayor especulación inmobiliaria en la selva maya.